Buen día, gratos oyentes. Les habla el ponente Vega Reuche Charles Alan Laudec. En esta ponencia les explicaré sobre el contrato de factoring. Para empezar, tenemos que remontarnos hacia el comienzo de la historia, es decir, hacia los antecedentes, que es la piedra angular del desarrollo del contrato factoring. Bien, tenemos como primer momento que habían unas empresas inglesas las cuales se dedicaban a la textilería. Estas empresas, más conocidas como agentes de venta, ayudaban a los clientes a que puedan tener mercadería. Sin embargo, con el paso del tiempo, también esta empresa inglesa logró ayudar a los clientes a través de un financiamiento. Es ahí donde los clientes lo reconocieron como los factors, un término principal para que más adelante se haya añadido como factoring, lo que es actualmente esta figura llamada contrato de factoring. A continuación les explicaré sobre la definición. El contrato de factoring es una operación financiera. Dentro de esta operación financiera se encuentra el cliente. El cliente puede ser una persona natural o jurídica, el mismo que tiene una deuda pendiente por cobrar en un plazo determinado. Asimismo se encuentra el factor, quien va a ser la entidad financiera que va a comprar esa deuda al cliente a cambio de una liquidez inmediata. Para un mejor entendimiento de este contrato es necesario realizar una ejemplificación. Para esto vamos a tener como cliente a Alejandro. Alejandro se encarga de distribuir ingredientes a un restaurante. El restaurante se compromete a cambio de los ingredientes a pagarle, pero en el plazo de 30 días, otorgándole una factura de cobro en un plazo de 30 días. Alejandro, para querer la liquidez de inmediato, se le da la grandiosa idea de realizar el factoring. Es por eso que se acerca a una entidad para que esta entidad compre la deuda pendiente en el plazo de 30 días a través de una liquidez inmediata. Es por eso que el factor le da un contrato a Alejandro en donde se estipula el monto que le va a dar de inmediato, y Alejandro, dentro de las cláusulas, le da como derecho al factor a que realice la cobranza en el plazo de 30 días con el restaurante. El contrato de factoring cuenta con una serie de características. Dentro de esta ponencia explicaré las 7 características principales del contrato de factoring. Como primera característica tenemos la bilateralidad. La bilateralidad quiere decir que dentro del contrato de factoring se encuentran dos partes. Una parte, quien es el cliente, quien va a vender su deuda y sus créditos, y como segunda parte el factor, quien va a comprar esa deuda o crédito del cliente. Como segunda característica tenemos la consensualidad, que es que tanto como el cliente o el factor puedan estipular su contrato de acuerdo a sus necesidades. Otra característica es tipicidad. En el derecho la tipicidad es muy conocida, ya que se tiene que realizar todo lo tipificado dentro del contrato. En este contrato de factoring la tipicidad ya está normada y tiene que cumplir con una serie de obligaciones y derechos para que el contrato de factoring se pueda desarrollar y ser válido con normalidad. También tenemos la nominación. La nominación es que el contrato de factoring ya está reconocido nominadamente a nivel mundial, es decir, el término factoring está reconocido tanto como legalmente como nominadamente. Consiguiente tenemos la conmutatividad. Dentro del contrato de factoring es importante la característica conmutativa, debido a que esto va a derivar los resultados que se van a obtener ante ese contrato que va a tener el cliente con el factor. Siguiendo tenemos la flexibilidad. La flexibilidad va a ser una de las características sumamente importantes dentro de este contrato, debido a que le va a dar esa flexibilidad tanto al cliente como al factor para que puedan adecuar el contrato aparte de la cobranza de deudas hacia sus necesidades. Es decir, que si el factor va a realizar el cobro de deudas, también va a haber una flexibilidad de ingresar una cláusula distinta, como puede ser la asesoría legal que le puede brindar al cliente en algunas transferencias que pueda hacer para su persona o conveniencia. Como última característica tenemos la asunción de riesgos. La asunción de riesgos es una de las características que mayormente es solamente para una parte del contrato, es decir, para el factor.
ya que el factor va a asumir ese riesgo ante que un deudor no quiera pagar esa deuda que haya comprado al cliente, trayéndole así perjuicio económico hacia el factor. Dentro del contrato de factoring se encuentran una serie de obligaciones que le pertenecen tanto como al factor como al cliente. Primero explicaré las obligaciones del factor. Como primera obligación está la de pagar instrumentos crediticios. Quiere decir de que si el factor ya ha comprado la deuda al cliente, como obligación va a tener que pagarle de inmediato los instrumentos crediticios a favor del cliente. Como segunda obligación tenemos la de asumir riesgos. Una de las obligaciones del factor, las cuales pueden ser tanto perjudicables, son las de asumir los riesgos, debido a que si el deudor no le paga al factor esa deuda pendiente, la obligación de asumir los riesgos solamente son para el factor, más no para el cliente. Ahora, por otro lado tenemos las obligaciones del cliente. Como primera obligación del cliente tenemos la de remitir los pagos recibidos. Quiere decir de que si ya hubo una compra de la deuda por parte del factor, todos los pagos que se hagan de ahora en adelante hacia el cliente va a tener que pasárselos al factor, debido a que este es el único que tiene el derecho al cobro de esa deuda. Como otra obligación del cliente tenemos la de notificar al deudor. Quiere decir de que si ya se ha comprado la deuda del cliente, este está obligado a decirle al deudor que ya no va a tener que pagarle esa deuda a él, sino que ahora le va a tener que pagar a la entidad financiera, la cual va a ser el factor. Esas son todas las obligaciones más destacables dentro del contrato de factoring. Dentro del contrato de factoring se encuentran derechos. Para ya terminar esta ponencia, voy a explicar los derechos pertenecientes tanto como al factor como al cliente. Primero, los derechos del factor. Como derechos del factor está el exigir al deudor que se le pague la deuda la cual ha comprado a través de los créditos pertenecientes al cliente. Por otro lado, tenemos los derechos del cliente. Los derechos del cliente se encuentran regulados dentro del reglamento de factoring en el artículo 100, inciso 1, el cual estipula que el cliente tiene el derecho de exigir el pago de la deuda hacia el factor, el cual le tiene que dar de inmediato una liquidez. Por otro lado, tenemos su segundo derecho, el cual está dentro del mismo artículo, el artículo 100, inciso 2, que estipula que en caso dentro del contrato de factoring se hayan añadido nuevas funciones para que el factor pueda brindarles, estas tienen que cumplirse, tanto como el asesoramiento o como otras funciones necesarias para el cliente que hayan sido dispuestas dentro del contrato. Por último, es necesario dar una conclusión del tema. La conclusión es que el contrato de factoring es una de las figuras más resaltantes dentro del comercio peruano, debido a que si una deuda no es pagada, esta puede ser financiada y retribuida por un ente financiero, el cual va a ser el factor, quien te va a sacar ese liquidez de inmediato que te puede servir para seguir con tus actividades comerciales con naturalidad. Eso es todo con el contrato de factoring. Muchas gracias y espero que hayan entendido esta figura del contrato.